En 1519, Hernán Cortés, un militar español, dirigió una expedición hacia las costas del territorio mesoamericano en Yucatán, donde encontró a Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado y vivía a las órdenes de un gobernante maya, por lo que había aprendido su lenguaje y le fue muy útil a Cortés como intérprete por el río Grijalva, en el actual Tabasco. Los españoles combatieron con los indígenas y al término del enfrentamiento los indígenas les regalaron algunas mujeres, una de ellas Malinche. Era muy inteligente, además hablaba maya, náhuatl y pronto aprendió el español, por lo que llegó a ser intérprete, consejera y compañera de Cortés al desembarcar en Veracruz. Cortés fundó el primer ayuntamiento de América, que llamó la Villa Rica de la Veracruz, pues de esta manera dependería directamente de la corona española y dejaría de estar debajo de las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Moctezuma, el gobernante mexica, se enteró de la llegada de Hernán Cortés y le envió a sus mensajeros al encuentro de los españoles, con la instrucción de ofrecerles regalos a cambio de que abandonaran los planes de llegar hasta Tenochtitlan, pero ante las riquezas de estos regalos, los españoles se interesaron más en seguir adelante y en el camino se aliaron con varios pueblos sometidos por los mexicas, que eran obligados a pagarles tributos. El descontento de estos pueblos facilitaría la derrota mexica cuando los españoles viajaban a Tenochtitlán. Los indígenas totonacos invitaron a Cortés para que visitara al señor de Zempoala, con quien se alió posteriormente. Los conquistadores siguieron su camino, se formaron otras alianzas y así se encontraron con los tlaxcaltecas, que no eran tributarios de los mexicas y con quienes tenían una fuerte rivalidad. Tras perder unas batallas en contra de los españoles, los tlaxcaltecas decidieron aliarse con ellos para terminar con el dominio mexica. Las alianzas de los españoles con los indígenas fueron determinantes para que cayera la Ciudad de México Tenochtitlán, pues los combatientes indígenas eran más numerosos que sus aliados españoles, lo que favoreció que ganaran las batallas. En noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlán, fueron recibidos por los mexicas y alojados en el palacio de Axayacatl para prevenir un posible ataque y asegurar su vida y la de su ejército. Cortés tomó prisionero a Moctezuma y Cuitláhuac, exigiendo el sometimiento del pueblo y un cuantioso tributo a cambio de ellos. Mientras tanto, la Villa Rica de la Veracruz desembarcaron tropas españolas comandadas por Pánfilo Narváez, quien por orden de Diego Velázquez debía detener a Cortés por intentar conquistar tierras sin su autorización. Cortés se enteró de la noticia y decidió enfrentarlos, dejando a Pedro de Alvarado encargado de Tenochtitlán. Con la ausencia de Cortés, durante una fiesta en honor a Huitzilopochtli que se celebraba en el Templo Mayor, Pedro de Alvarado decidió atacar a los mexicas y causó una rebelión donde murió Moctezuma. Tras estos sucesos, el 30 de junio de 1520, Cortés intentó huir de Tenochtitlán y fue descubierto y atacado por los mexicas. Caminó a Tlacoapan y Tacuba en la Ciudad de México. En esta batalla murieron muchos españoles y perdieron la mayoría de las riquezas que había obtenido, siendo la peor derrota que tuvieron durante la conquista. Por eso ellos la llamaron la Noche Triste, aunque para los mexicas fue una noche de triunfo. Fue entonces que Cortés mandó a traer desde la Villa Rica de la Veracruz más hombres, caballos y armas para reforzar su ejército, donde ordenó la construcción de bergantines, que eran pequeños barcos de la vela, con cañones para navegar y combatir a los mexicas.
en el lago de Texcoco, y también se alió con otros pueblos indígenas que habitaban cerca de Tenochtitlán, como los huitzincas, los chalcas y los otomíes. Además de sus armas, caballos y aliados indígenas, los españoles contarían con otro aliado sin saberlo: la viruela. Esta enfermedad, hasta entonces desconocida por los indígenas, atacó a la población. Eran tan pocos los habitantes que no se habían contagiado, pero apenas podían alimentar y cuidar a quienes sí lo estaban. Algunas personas huyeron por miedo al contagio. Así se desintegraron familias y poblaciones enteras. Quedaron deshabitadas, por lo que la epidemia de la viruela favoreció la conquista. Luego de la muerte de Moctezuma, Cuitláhuac sumió el mando, pero al poco tiempo murió víctima de la viruela y fue reemplazado por Cuauhtémoc en mayo de 1521. Los españoles incomovieron a Tenochtitlán y bloquearon el suministro de alimentos y agua. Los mexicas resistieron el sitio por alrededor de 3 meses, hasta que el 31 de agosto de 1521 los conquistadores apresaron a Cuauhtémoc y así se logró la conquista de Tenochtitlán. Algunas causas y consecuencias fue la desaparición de numerosas lenguas autónomas, la destrucción de las obras culturales como textos, obras de arte, religiones, templos, ciudades, obras artesanales, monumentos, entre otras cosas. También fue la desaparición de las culturas originarias. Eso fue todo. Gracias por su atención.